en el programa Buscando la Verdad de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Usted puede participar con nosotros. Agradecemos entonces la presencia de nuestro hermano John en esta mañana, nuestra hermana Laura también, saludando a la audiencia. Y así, muy buenos días, que la paz del Señor sea en cada corazón. Bueno, vamos entonces a reiterarle los medios por los cuales usted puede participar. Nuestra hermana le estará dando allí. Tenemos en el WhatsApp 362-4930-830 y también puede usted participar del grupo Unidos para la Salvación. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos allí de diferentes países que están participando en el grupo Unidos para la Salvación. Allí nuestra hermana entonces también dándole el mensajero de la radio para usted que nos está sintonizando, también la línea fija a los hermanos que se comunican a través de la línea de la radio. Entonces, aquí por Radio Universo 104.9, número fijo 3773-42-20-14, el número mensajeros 3773-15-43-06-78 y por internet www.radiofmuniverso.com. ¿Le pasó los temas, hermano, a música que va a tener? Ah, ¿ya tiene la todo? Bueno, vamos entonces a continuar con el tema arrepentimiento o perdición eterna. Tenemos entonces para compartir. Usted puede enviarnos también allí sus textos bíblicos que nos pueden ayudar seguramente y será de gran bendición. Vamos entonces en el capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos entonces a compartir. Y usted puede allí tener en cuenta los planes gloriosos que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Por eso es que debemos aprovechar bien el tiempo, dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, este es el tiempo que el Señor nos está regalando para poder aprovechar ese tiempo. Vamos entonces al capítulo allí de Tesalonicenses. Vemos que será de gran bendición. Dice capítulo 3, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Allí entonces estamos compartiendo la palabra de Dios. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor que afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, de que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De esta manera entonces el apóstol, hablando a la iglesia en Tesalónica, solicitaba la oración porque sabía de la oposición que podría existir, que ya existía, en cuanto al mensaje del Evangelio. Entonces, este es el tiempo que debemos aprovechar para que compartamos el mensaje de la palabra de Dios. Y seguramente que la misericordia de Dios hará que podamos valorar
este mensaje, aprovechando el tiempo que el Señor nos está regalando. Vamos a compartir también en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio salvación, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, tenemos allí entonces los dos pasajes, luego pasamos al capítulo 3, que habíamos dado lectura, donde el apóstol solicitaba allí la oración para que la palabra del Señor pueda correr, pueda seguir siendo predicada en ese tiempo. Entonces, la misericordia de Dios es renovada cada día de nuestras vidas, pero allí es donde debemos valorarla, porque de lo contrario estaríamos menospreciando las oportunidades que el Señor diariamente nos está regalando. Y aquí entonces el apóstol Pablo les recordaba, le agradecía a Dios en primer lugar del plan glorioso que tuvo el Señor para toda su creación. Entonces la palabra nos dice en el capítulo 2, versículo 13, nosotros damos siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios le haya elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. Gracias, Guillermo. Porque doctrinas que no están basadas en la Biblia, o sea, inspirada en el infierno, y que ya están dentro de la iglesia del Señor, afirman, por una mala interpretación, aquí cuando la palabra dice de que Dios ha elegido desde el principio para salvación. Entonces, se hace hincapié en la soberanía de Dios y la predeterminación que puede hacer el Señor en sus planes soberanos. Pero si Dios actuara por su sola voluntad, no tendría sentido el arrepentimiento del ser humano, ni la fidelidad ni la obediencia a Dios. Ciertamente el Señor tiene su plan desde el principio, porque aquí volvemos a leer. Hermano, ¿no puede leer en su versión, por favor? Capítulo 2, segunda Tesalonicenses, versículo 13. Vamos a buscar también en la versión de traducción lenguaje actual, a ver qué nos dice también en este mismo versículo para interpretarlo correctamente. En el versículo 13 entonces dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, ahí entonces vamos a dar también, gracias hermana, vamos a dar también la lectura en el versículo, en esta versión, traducción lenguaje actual. Dice de esta manera: pero nosotros
traducción lenguaje actual, o sea, más castellanizada, para que usted entienda más claramente. Dice, nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. La palabra entonces del Señor es anunciada, el Evangelio comienza, lo dio como ejemplo el mismo Señor Jesús, con el mensaje del arrepentimiento. Y ese mensaje está dado para toda la humanidad. Ahora, por supuesto, muchísimas personas lo rechazan, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. Dice, vamos a ver nuestra hermana entonces también que pueda dar lectura, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El plan del Señor, como decíamos entonces, es glorioso, comienza con el arrepentimiento del ser humano y luego continúa con la obediencia a la palabra de Dios. Porque aquí el pasaje bíblico del versículo 13 de 2 Tesalonicenses nos dice, Dios ha elegido desde el principio para salvación, pero dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Pedro entonces, capítulo 3, versículo 9, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, gracias, hermano. Allí entonces el apóstol Pedro está allí afirmando y completando la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús y la doctrina apostólica. En ese orden entonces, el mismo Señor Jesús dijo, la doctrina no es mía, sino es del Padre. Bueno, allí entonces, en la segunda carta ya que hizo Pedro, que acabamos de escuchar de nuestra hermana, decía que Dios es paciente con algunos, con todos. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, y ahí dice, es paciente para con nosotros, dice el apóstol Pedro, incluyéndose como necesitado del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la paciencia del Señor. La gente sin el conocimiento de la palabra de Dios se revela en el análisis, se revela por su interpretación y quiere cuestionarle a Dios. Pero piense usted solamente en esto un solo momento. Si usted es culpable por algo que hizo y sabe que es indebido y todavía sigue respirando, sabiendo que ese pecado lo trae inmediatamente el juicio de Dios. Entonces, dígame si por nosotros mismos no podemos reconocer de que Dios ha sido muy misericordioso, muy paciente para con nosotros. A veces queremos juzgar la conducta de Dios con respecto a otros y Dios nos está haciendo ver que nosotros hemos recibido su misericordia y su bondad. Ahora, vamos a avanzar un poquito más en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y dice así, a lo cual llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol le está reiterando que el mensaje del evangelio es el que trae la salvación para toda la humanidad.
y también para la iglesia. ¿Por qué decimos también para la iglesia o primeramente para la iglesia? Porque la salvación tiene el requisito. Volvemos al versículo 13 y dice: Dios ha elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Allí hay dos procesos que deben llevarse a cabo. La santificación, uno no puede hacerse santo por sí mismo, necesita el plan de Dios, o algunos que vivieron toda su vida y después al final una institución lo declara santo. Pero en realidad el que cambia y transforma a un ser humano se llama Jesús. Recuerdo una oportunidad, una vecina que hacía tiempo no nos veíamos, andaba buscando allí a alguien, hacía tiempo no nos veíamos, entonces casi no nos conocimos, pero me dice: ando buscando a alguien, dice, que restaure santos. Dice: ¿usted lo conoce? Digo: sí, lo conozco. ¿Y cómo se llama? Me dice: ¿dónde vive? Yo digo: sí, se llama Jesús, y Él está restaurando la vida de los santos. Bueno, ella estaba buscando para que le arreglen allí una estatua, una imagen de yeso o de madera, algo así seguramente era. Pero en realidad lo que el Señor hace es justamente en la vida de los cristianos. No se preocupe usted tanto por tener allí una imagen adornada o ponerle en un nicho. Dios de eso no tiene ningún valor para el Señor. Dios lo que está queriendo es que usted como santo, o que se acerque a buscar a través de la Biblia la santidad de Dios. Porque usted va a morir y esa estatua, esa imagen, no le va a ayudar a usted. El Señor le va a preguntar: ¿y el tiempo que estuviste en la tierra aceptaste a mi hijo? No, porque yo tenía mi religión, no tenía tiempo, no estaba muy ocupado, aparte estaba conforme con mi religión. Hacía lo que quería, nadie me exigía, no tenía que ir a congregarme, no tenía que leer la Biblia, no tenía que orar, no tenía que ayunar. Y entonces, claro, el Señor va a decir: bueno, ahora te espera el lugar de perdición eterna. Por eso el mensaje: arrepentimiento o perdición eterna. A veces no nos gusta que nos pongan allí una opción, como queremos buscar a veces terceras opciones. Pero para el Señor es muy sencillo. Él entregó a su Hijo, y piense usted un momento si usted entregaría a uno de sus hijos por más hijos que usted tenga. Ni a todos usted los quiere, no lo entregaría a ninguno. Por supuesto que hay seres humanos, padres o madres que abandonan a sus hijos. Pero la Biblia dice, para usted que está escuchando, dice: bueno, a mí nadie me quiere porque hago cosas malas. La palabra de Dios dice: aunque padre y madre te dejen, con todo eso yo te voy a recoger. Eso es una promesa para usted, es una promesa para mí. Y entonces aquí la palabra de Dios nos alienta y nos anima a no tener en poco un plan tan glorioso de Dios como es desde el principio, o sea, desde la creación misma. Dios ideó esto. Pero la palabra dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mucha gente dice: a mí me gustaría tener la fe que tiene usted. Y porque ellos emplean su fe, pero en cosas equivocadas, en ídolos, en religiones falsas. Entonces, Satanás le está entreteniendo para el momento que le sorprenda la muerte sin Cristo, y tiene ahí perdición eterna. Vamos a hacer un poquito más adelante, porque el versículo 15 nos dice de esta manera: dice:
Así que hermanos, dice el versículo 15, estar firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vamos a pedir a nuestra hermana entonces que nos pueda buscar primera de Timoteo 4:16. Allí Pablo, hablando en una carta personal a Timoteo, les habla acerca de lo que Timoteo debía hacer en la obra de Dios. Dice así entonces en primera de Timoteo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así te salvará a ti mismo y a los que te escuchen. Bueno, damos gracias entonces al amor de Dios, que nos da la oportunidad de escuchar su glorioso evangelio. Nos da también la oportunidad de arrepentirnos y de a partir de ahí comenzar una vida. Por eso que en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Y usted sabe que a nuestra naturaleza humana no le gusta. Quiere más bien aparentar y vivir como vive este mundo. O sea, ofendiendo a Dios. Compartía algo en la red social, no sé si usted vio, hermana, donde decía que un hermano predicador, que ya no está desarrollando su ministerio, ya no está más sobre la tierra, pero en sus días de predicación dijo: si el evangelio a usted le ofende, no se preocupe el predicador, porque está ofendiendo a la gente con el mensaje del evangelio, pues el mundo y la gente todo el tiempo ofende a Dios. Entonces, no podría ser de otra manera. El evangelio no viene para que a usted le agrade, por eso que mucha gente prefiere seguir en su religión falsa. Porque comprendiendo alguna vela o haciendo alguna caminata cree que está en paz con Dios. Mentira del diablo. Yo me he sacado ampollas y todo, pero seguía, me acuerdo que me iba caminando ya en pecado con una mujer ajena. Ahora, ¿cómo cree que le podía agradar a Dios así? Lo único que no hacía sí era fumar, entonces me molestaba el humo. Pero si Dios nos da la oportunidad, ¿qué le parece a usted si nos está dando el Señor su grande amor para el arrepentimiento? Por eso que Jesús, cuando principia su ministerio, es uno de los primeros temas que habíamos tocado, cuando el mismo Señor Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, ese es el mensaje de Jesús. Después los discípulos también hablan en la misma dirección. Y cuando se habla de creer en el evangelio, se está hablando de la fe en la verdad. Entonces, el mensaje así sintetizado de parte de Jesús luego pudo ser desarrollado por los apóstoles. Y esta es la gran misericordia del Señor para nuestra vida. Vamos entonces a avanzar un poquito más. En el versículo 15 nos decía: así que hermanos amados, dice: estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Ellos habían escuchado el mensaje del apóstol Pablo, también en Tesalónica se había fundado la iglesia, y entonces Pablo les recordaba que en el plan glorioso del Señor ellos estaban incluidos, pero debían ser santificados por el Espíritu Santo y debían poner la fe en la verdad. Entonces, ¿para qué?
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, traducido, llegar un día al cielo. Ahora, en el versículo 15, ahí nuestra hermana también leyó otro pasaje donde una carta personal le hace Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, ten cuidado, hermano John. De ti mismo y de la doctrina. Amén. Aquí el hermano John ya conoce entonces esta palabra, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, Persiste en ello. Gracias, hermano. Pues haciendo esto, salvar a ti mismo, porque te salvarás a ti mismo. Estamos compartiendo y a algunos les molesta, aunque no nos dicen nada por ahí, pero sabemos que es así. Y le tiene que inquietar la verdad de la palabra. Muchos evangelistas y aún muchos pastores o maestros de la palabra no conocen la doctrina de Cristo. O sea, en primer lugar, no están salvos. Y esto sí que a usted no se lo esperaba. Porque la palabra dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea, entrando en la voluntad de Dios con un testimonio que está de acuerdo al plan de Dios, significa la santificación por el Espíritu. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Y además, dice: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea usted sincero con el Señor. ¿Será que usted aprendió la doctrina de Cristo? Si usted no aprendió la doctrina de Cristo, sería necesario que se humille delante del Señor y lo haga, porque está en juego su propia salvación. Porque si Dios lo dejó vivo, es justamente para que obedezca y dé un testimonio de la palabra de Dios. Escuché recién un testimonio poderosísimo, y estamos compartiendo allí a través de las redes sociales, de un hermano militar que se convirtió al Señor. Extraordinario testimonio. Y ahí se ve el amor de Dios y se ve la misericordia de Dios con el ser humano. Pero este hombre, una vez que se convirtió y supo lo que Dios hizo por él había muerto. Y ahí, cuando estaba muerto, Dios lo sacó de ese lugar y lo llevó y le mostró que él estaba en una plataforma con un micrófono predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando él dice: pero no puede ser, ¿qué está sucediendo? Y escuchó una voz que le dijo: para Dios nada es imposible. O sea, lo resucitó y ahora lo puso como un predicador. Pero de acuerdo al testimonio de este hermano, usted puede ver allí el video y se va a dar cuenta que hay doctrina de Jesucristo. Cuando usted conoce la palabra de Dios, no hace falta que usted ya lo nota, ya se ve. Ahora, la persona que ha aprendido la doctrina puede retroceder o puede no estar firme. Por eso es que la palabra acá dice: así que, hermano, está firme. Tanto los hermanos como las hermanas se pueden menguar. Y nosotros ya tenemos dentro de nuestro ministerio personas que han conocido la doctrina y que no están firmes. O sea, tienen que volverse al Señor. Por eso es que este mensaje de la salvación que no se pierde no es bíblico, y además engaña a muchísima gente. Entonces, ¿por qué el Señor le decía a través de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo? Le estaba hablando de su testimonio personal. De esa manera, entonces, Timoteo tenía que tener la voluntad de Dios haciéndose en su vida a través del Espíritu de Dios. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Tal vez usted tenga un buen testimonio en Dios, pero no conoce la doctrina de Cristo y por lo tanto nadie puede obedecer algo que no conoce. Dice, y vamos entonces al versículo 16. ¿Cómo andamos ahora, señor operador? Señor operador, ora por favor. Sí. Muy bien, gracias. 8:35 minutos, ahí usted escuchó entonces. Agradecemos entonces, tenemos todavía unos minutos, vamos a tratar de ir redondeando este tema, porque dice la palabra, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Aquí Pablo le hablaba a toda la iglesia, o sea, a todos los hermanos, pero encontramos ahí también la carta personal, ¿no es cierto?, que le decía a Timoteo. ¿Nos puede leer de nuevo, hermana, por favor? Dice así entonces, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Timoteo tenía que hacer entonces allí una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenía que entrar en los planes del Señor. Porque de esa manera dice, te salvarás a ti mismo. Dando vuelta la moneda, lo que Pablo le está diciendo, mira Timoteo, si no tenés cuidado de tu vida y además olvidar la doctrina o no le das importancia, te vas a perder. Y además, toda la gente que te está siguiendo también se va a perder. O sea que costó un precio muy alto la salvación de nuestras almas en la cruz, como para hacerlo muy livianamente. Que el Señor entonces nos ayude, nos fortalezca y podamos perseverar en sus planes. Dice entonces el versículo 16, cuando ya la recomendación apostólica está dada de mantenerse firme y retener la doctrina que se ha sido enseñada por palabra o por carta. Claro, porque en aquel tiempo los apóstoles recorrían las iglesias, ellos hablaban personalmente lo que el Espíritu de Dios le había revelado. Por eso nosotros hoy tenemos las 13 cartas de Pablo, tenemos las cartas universales de Pedro, las cartas universales de Juan, tenemos también la de Santiago y así. Esas cartas que nos pueden iluminar y guiar en los planes del Señor. Entonces dice el versículo 16, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, después de haber permanecido firme, a menos, ¿no es cierto?, que el Señor, después que usted haya aceptado, y inmediatamente decida llevarle a usted de esta tierra. Hay personas que así, o sea, reciben al Señor y ya allí sobre su lecho de muerte, bueno, no tienen tiempo ellos, y allí el amor de Dios y la misericordia de Dios los lleva a su presencia. Pero aquí vemos que el plan de Dios se va desarrollando, diciendo entonces el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Por favor, hermana, nos puede leer segunda de Juan capítulo 9, versículo 9. Allí nos habla también acerca de permanecer en los planes del Señor. O sea, hablamos del arrepentimiento como forma de iniciar la obra de Dios o iniciar una vida cristiana.
Pero después también, ¿cómo sucede o cómo muchas veces se llega a perder por no interpretar claramente las Escrituras o por lo que los dirigentes y los líderes religiosos no le enseñan de acuerdo a la doctrina de Cristo? Dice así entonces en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Bueno, ahí entonces reiterando ya otro apóstol como Juan, diciéndonos que cualquiera que no permanece o se extravía, dice. O sea, nosotros sabemos que personas se pueden extraviar, nosotros mismos nos podemos extraviar allí, y entonces el Señor nos está alentando a volvernos a Él. Pero dice que el que persevera, ¿a quién le tiene, hermano? Versículo 9, por favor. Permanece en la doctrina y no tiene. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Bueno, gloria a Dios. Allí coincide entonces con lo que dice Pablo aquí. Ahí está hablando Juan. Y acá también Pablo dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, o sea, el Padre y el Hijo, el cual dice, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La gracia de Dios entonces es maravillosa, porque a través de ella nosotros podemos reconocer a Dios y podemos volvernos al Señor. Ahora, cuando la gracia de Dios se distorsiona y se convierte en un libertinaje, como dice Judas, el apóstol, entonces allí causa mucho daño y mucha confusión, porque usted puede tener un hermoso testimonio que Dios ha hecho en su vida, pero si todavía usted no conoce la doctrina de Cristo o la conoció y no quiere obedecer, usted está perdido. Sí, así como está escuchando, porque el Señor no le diría a Timoteo que Timoteo se santifique, que Timoteo guarde la palabra, y después le dice, y hacer esto para los que te escuchan, hagan lo mismo. O sea, tengan la posibilidad de salvarse. Dios nos está dando la oportunidad a todos. Por eso es que Pedro, vamos a otro apóstol más, y reiteramos entonces la palabra, capítulo 2 de segunda de Pedro, capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 9. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, hermano. Hay entonces otro apóstol del Señor diciendo que Dios es paciente y que además no quiere que nadie perezca, o sea, que muera sin el arrepentimiento. Y allí nuevamente el apóstol se incluye. Fíjese que hay que tener cuidado porque ya hemos visto en algunas traducciones en que está mal hecha, porque ahí dice, si ustedes, o sea, ahí no está incluido el predicador, no está incluido el apóstol. Y sin embargo la palabra nos dice, aquí en la versión Reina Valera 60 dice, Dios es paciente para con nosotros. En la otra versión dice, Dios es paciente con ustedes. O sea, ahí no está incluido el predicador. Mire que hay diferencia. Ahora, si el predicador sabe, como Timoteo, por la recomendación apostólica, que él debía permanecer en la doctrina, además, por supuesto, de tener un testimonio de santidad, allí entonces la promesa de Dios era gloriosa y sigue siendo gloriosa.
Pero tristemente se nos ha desviado a través de mensajes sin el fundamento apostólico, doctrinal. Entonces mucha gente ha perdido tiempo y sigue perdiendo tiempo. Algunos hasta se llegan a congregar 6 días a la semana. Sin embargo, al no haber una doctrina sólida, una enseñanza sana de parte del Señor, fíjense que en la misma carta a Timoteo, Pablo le dice que va a llegar el tiempo para que Timoteo no se desanime, porque eso es lo que muchas veces ocurre. Queremos desanimarnos. Y entonces Pablo le decía a Timoteo, mira, va a llegar un tiempo, vamos a leerlo aquí en el capítulo 4, capítulo 4, en los minutos que nos restan ya vamos a orar. Ya estamos en 47 minutos, por ahí, señor operador. Ahí ya estamos. Vamos entonces ya a ir. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que dice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la paciencia es un fruto del Espíritu. Justamente anoche en la reunión estuvimos hablando de la manera en que Dios quiere desarrollar el fruto. Tal vez usted está teniendo algún fruto, pero la paciencia es la que todavía le falta o no falta. Y dice en otro pasaje, que en este momento no recuerdo, dice: tenga la paciencia su obra completa. Tal vez su paciencia o la mía necesita completarse, tal vez está por el 50%, pero el Señor quiere que lleguemos al 70, al 80, al 90 y hasta al 100. Y no es que vamos a hacerlo por nuestra propia fuerza, porque nosotros, la paciencia humana se termina pero en un segundo. ¿Así, hermana? ¿Le faltó paciencia a él? Uno se da cuenta que uno le falta la paciencia y el amor de Dios. Bueno, esos son frutos del Espíritu. Entonces acá dice: exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, la gente quiere oír la palabra de Dios, y allí entonces Satanás le va a presentar los maestros, dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero terminamos. En este minuto que nos resta, volvemos entonces al capítulo 2 de Tesalonicenses, que nos decía de esta manera. Vamos entonces, porque la promesa es gloriosa. Y dice: Dios nos dio consolación eterna, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire el versículo 17. Esta palabra me dio un día el Señor viajando, y fue de mucho aliento para mi vida, y me dice: conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Los corazones de los que le servimos a Dios deben ser confortados, pero solamente Dios lo puede hacer si hay buena palabra, o sea, doctrina de Cristo y obra, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con la tarea que se hace. Por eso ayer también en la reunión se estaba compartiendo el pasaje de que muchas veces la obra es hecha sobre el fundamento. Cada uno, dice Pablo, mire cómo se sobreedifica. Algunos lo hacen con oro, que es algo muy preciado, otros con plata y otros con piedras preciosas. Pero además también se hace la obra con madera, se hace con heno y hojarasca. Y usted sabe que le acerca la madera al fuego y se quema. Ni hablar de la hojarasca y del heno. Vamos entonces a orar 50 minutos, momento de oración en esta oportunidad. Gracias, Javier.
Oramos en este momento que usted está ahí sintonizándonos y dice, bueno, yo la verdad que reconozco que necesito más a Dios. Dios conoce su corazón y lo que quiere justamente es animarle a avanzar y a obedecerle a Él. Amado y soberano, te rogamos, Señor, por cada oyente, luego los que van a ver el video, que tu gracia salvadora, Señor, complete la obra de santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Renuévanos, Señor, en este tiempo. Te rogamos, Señor, por aquel que está pasando dificultades y que ya ha perdido la esperanza para vivir. Señor, declaramos liberación por los méritos de Jesús en la cruz y la esperanza está intacta en Jesucristo para aquel que quiera venir a su presencia. Amén y amén. Jesucito, yo te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, ahí entonces vamos a la última oración. Usted puede repetir esta sencilla oración y vamos a terminar con este programa y tú puedes repetir esta sencilla oración. Amado y soberano, reconozco, Señor, que soy un pecador. Señor, acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Te ruego, Señor, que perdone todos mis pecados y me ayude a partir de este momento a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que resta a obedecerte en el nombre de Jesús.